Ok, entonces en este video les voy a hablar sobre la unidad número 4. Esta unidad habla y es la última sobre lo que es el passé composé. Passé composé se utiliza en francés para hablar de situaciones pasadas y, como su nombre lo indica, composé. Está compuesto de dos elementos principales. Uno es un auxiliar y el otro el verbo en pasado. Entonces, vamos a ver. Bien, como les dije, yo les voy a enviar varios videos, por lo menos 2, sobre ese tema, que es un poquito más complicado que el tema anterior. Pero lo que tienen que saber especialmente, yo quiero que agarren la idea de que el passé composé se utiliza para formarlo un auxiliar y un verbo. Entonces, tenemos dos auxiliares. Vamos a escribir. El auxiliar être y el auxiliar avoir. Estos dos auxiliares se deben conjugar en presente, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que para être tenemos je suis, il, elle est, nous sommes, vous êtes, il, elles sont. Y para avoir, ya que no se me haga muy largo el video, tenemos je, ia, il o elle a, nous avons, vous avez, il, elles son. Ok, entonces ahí yo tengo la primera parte de mi oración, que es el auxiliar conjugado en presente. Entonces, luego de eso necesito colocar el verbo en pasado. Entonces, si yo tengo dos auxiliares, ¿cómo yo sé cuál de los dos auxiliares voy a utilizar? Bien, para el verbo être se utilizan 14 verbos que indican movimiento, es decir, que indican que yo me voy a mover de un lugar a otro. Por ejemplo, venir, aller, que es ir, ¿verdad? Arriver, que significa llegar, aterrizar, arriver. Todos los verbos que indican que yo me estoy trasladando o moviendo. Tenemos el caso de morir, que significa morirse, obviamente te trasladas. Y también de naître, que es nacer. Entonces los verbos de transición, los verbos que indican traslado, movimiento, yo voy a colocar el auxiliar être, así como está en presente. Y también con los verbos pronominales, que son los verbos que empiezan con C. Por ejemplo, tenemos se levé, se bañé, se rasé. O sea, son los verbos que yo hago acciones para mí misma. Por ejemplo, levantarse, cepillarse, cambiarse, bañarse, rasurarse. Yo me rasuro, me baño. Esos verbos se deben conjugar con el auxiliar être, más los 14 verbos que indican movimiento. Como, por ejemplo, dije, aller, venir, arriver, morir, etc. Entonces les voy a enviar en el video de YouTube, en el próximo, que les enviaré el link. Ahí estarán todos los verbos para que vean. Entonces, todos los verbos que no sean esos 14 verbos de movimiento ni los verbos pronominales, se va a utilizar entonces el auxiliar avoir. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, leer no indica movimiento, manger, comer, danser. Obviamente cuando una gente baila, se mueve, pero no se traslada, entonces se no va. Todos esos verbos se utilizarían con avoir. Ahora, esos verbos ahí están sin conjugar. Para yo ponerlo en pasado, debo conjugarlos. Entonces, por ejemplo, los verbos que terminan en er, para yo conjugarlo, simplemente le quito la R y se acentúa la E. Los que terminan en ir, la mayoría, entonces, por ejemplo, sortir, simplemente le quito la R. Sortir significa salir y ya está también conjugado en pasado. Y hay otros verbos que son verbos irregulares que tienen una conjugación en pasado diferente.
que también les haré llegar ese documento de cómo conjugar. Pero ahí tienen la idea. ¿Cuál es la idea que les quiero dar antes de que vean los demás videos? Que el passé composé se forma con dos auxiliares, que puede ser être o avoir. Être y avoir conjugado en presente más la acción que tú realizaste en pasado. Entonces ese verbo iría en pasado. Bien, entonces vamos a dejarlo acá y vamos entonces a trabajar con lo que yo les envié. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Perfecto, entonces miren la actividad número 1 de la unidad número 4. Dice que ustedes van a leer ese email y acá en esta tabla van a decir en cuáles oraciones se utilizó el verbo avoir y en cuáles oraciones se utilizó el verbo être. Entonces leemos ese email. J'espère que tu vas bien et tu as passé de bonnes vacances. Tu as passé el verbo avoir. Entonces esa oración, esa frase la voy a colocar en este lado. Nous sommes arrivés. Sommes es el verbo être, por tanto voy a colocarlo de este lado con el auxiliar être. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, pasé, ahí está en pasado, ya se acentuó la E, como les dije, los verbos que terminan en ER se acentúan. Y algunos, por ejemplo, este es un verbo irregular. Entonces, actividad número 2, dice que van a ver esos videos ambos y van a conjugar esas oraciones en passé composé. Entonces, el verbo visité es un verbo de movimiento, visitar. Va a decir si sí o si no. Si es de movimiento, colocamos el verbo, el auxiliar être, aquí conjugado, más ese verbo en pasado. Como termina en ER, se quita la R, se acentúa la E. El verbo aller es un verbo de movimiento. Dijimos ya que sí, entonces conjugo con el auxiliar être. Vamos a hacer este de ejemplo. A ver si puedo hacer. Por ejemplo, este sería. Ok. Computadora del gobierno. Normal, se frizó. Bien, entonces sería je suis. Suis es el auxiliar. Ok, aquí lo tenemos. Je es la oración. Je. Se volvió a frizar. Je suis, que es el auxiliar être conjugado para je en presente. Je suis. Y como termina en R, acentuamos la E y ya ahí está en pasado. Entonces, así vamos a hacer con los demás también. Como les dije en el video pasado, yo voy a enviarle ese documento de manera digital, cuestión que ustedes puedan darle clic desde su celular o su computadora e ir inmediatamente al video. Entonces, si hay algún verbo que de casualidad no entienden, aunque hayan visto el video, pues en Google simplemente yo pongo, por ejemplo, no sé si puedo hacerlo. Ok. Ok. Yo simplemente voy a poner hacer composé del verbo, por ejemplo, prendre, que es el que yo está en el ejercicio. Por ejemplo, si no, a pesar de ver el video, no entiende. Entonces, miren, aquí se lo dice cuál es el pasado, le dice la conjugación. Le buscamos el pronombre que queremos. ¿Cuál es el pronombre que yo necesito aquí? Sophie, Sophie es ella, ¿verdad? Ella o él. Y dices que para él o ella se dice así. Entonces, Sophie, ¿cuál es la conjugación? Appris. O sea, el verbo avoir, porque prendre, tomar, coger, no es un verbo de movimiento, por lo tanto utilizo avoir.
Bien, entonces ese es el ejercicio número 2. Ver los videos y conjugar en pasado utilizando el verbo être o utilizando el verbo avoir. Bien, entonces estos verbos, todos esos verbos, todos lo que dicen me, ma, me, esos son verbos pronominales. Como les dije, son cosas que hacemos para nosotros. Yo me levanto, yo me lavo. Esos verbos vamos a utilizar el auxiliar être. Y con los demás, entonces voy a ver si este movimiento o no este movimiento. Entonces, ¿qué van a hacer en este ejercicio? Van a escribir oraciones en passé composé sobre esto. Entonces, je me lève. ¿Cuál es la conjugación? En pasado. Ahí está en presente. Yo la voy a colocar en pasado. Je me, como este movimiento, como es pronominal, utilizo suis, que es el verbo être. Y como termina en ER, entonces acentúo la E. Ok, entonces eso va a hacer con los demás también. Igual, no me sé el pasaje composé, entonces pongo aquí te va a aparecer en pasado. Igual. Aquí está. Passé composé, el pasado compuesto de ese verbo. Je me suis levé, que fue la que yo hice. Y así van a hacer con todos. Lo ideal es que vean los videos de arriba, vean las explicaciones y lo pueden hacer. Pero en caso de que haya uno o dos verbos que yo no sepa, pues voy a Google y le pido ayuda. Entonces, ejercicio número 4. Con esas imágenes que ustedes van a ver ahí, es como una historieta. Va a explicarle a un amigo qué pasó la semana pasada. O sea, ya me suis levé, me levanté. Luego, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Supone que fueron a la playa. Entonces, van a contar qué pasó ese día observando esas imágenes que están ahí. Ok, entonces van a ver este video en la actividad número 5 y van a escribir qué actividad que se hizo el primer día, el segundo día hasta el quinto día. Una actividad que se haya hecho durante esos días observando ese video que está ahí. Por último, es la actividad de evaluación del fin de año, ya, del cuarto periodo. Ustedes van a explicarle o escribirle a un amigo sobre un viaje que usted hizo, dónde usted fue, qué hizo en ese lugar, puede ser, por ejemplo, en unas vacaciones, y debe estar ese texto en passé composé, que es lo que hemos estado hablando. Voy a quedar completamente a la orden para cualquier duda que tengan. Les recomiendo otra vez que tengan todo copiado, que vayan llenando en la medida de lo posible y que cuando yo llegue, si hay un ejercicio o dos que no hayan entendido, por más que hayan visto video, por más que hayan investigado, pues estaré disponible para hacerlo. Pero me interesa que las clases las tengan copiadas y los ejercicios lo más posible llenos, en la medida de lo posible, los que sean más sencillos para ustedes, para solamente llegar, corregir y poder poner las calificaciones. Entonces, eso sería todo con respecto a la unidad número 4. Aparte de este video, como les dije, les estaré haciendo llegar por lo menos 1 o 2 videos más con la explicación del passé composé. Estos videos estarán en español para que puedan entender. Au revoir.